¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar con un nuevo tema sobre nuestro curso de lógica y en particular de lógica proposicional. Nosotros durante las clases hemos estado viendo acerca de las fórmulas bicondicionales, las fórmulas equivalentes, unas fórmulas especiales que nos permiten detectar leyes lógicas. También son leyes lógicas las fórmulas condicionales tautológicas, es decir, las implicaciones. Ahora, con el conocimiento de esas leyes, podemos dar cuenta de cómo la ciencia lógica formal puede ser aplicado en la tecnología de la electricidad, de la electrónica y de las comunicaciones, lo que podemos llamar informática, esto último. Entonces, ¿qué relación habría, profesor, entre el uso de las computadoras, el uso del Internet, con la lógica que hemos visto en estas semanas? Tú sabes bien que los celulares, por ejemplo, cuando envían una señal de Internet a través del Wi-Fi o a través de un cable, lo que envía realmente es una señal digital. ¿Y por qué se llama digital? Se llama digital puesto que tiene dígitos, 2 dígitos en particular. Envía realmente ceros y unos. Todo lo que nosotros vemos en las computadoras, los videos, los mensajes de Facebook, los memes, una película, una foto, todo lo que vemos, al final se traduce en muchos ceros y unos que viajan por el aire. Viajan por el aire o pueden viajar a través de la señal eléctrica. De tal manera que cuando se habla de ceros y unos, hablamos de 2 elementos fundamentales. De una entrada de información o de una no entrada de información. Lo que en la lógica que estamos viendo se traduce como verdadero o falso. O si quieres, 1, 0. El alemán Wilhelm Leibniz, un intelectual del siglo XVII contemporáneo de Isaac Newton, sostuvo de que más allá de las lenguas particulares, el francés, el alemán, el español, el inglés, los seres humanos podemos constituir una forma de lenguaje universal, un lenguaje que sea entendible por todos, y no solo eso, dijo Leibniz, sino también un lenguaje que sea claro, preciso, para que el entendimiento sea con más rigor. De tal manera que bajo ese punto de vista de Leibniz, los lógicos, ya en el siglo XIX, en el siglo XX, comenzaron a desarrollar lo que hoy conocemos como la lógica proposicional, que es una rama, como lo sabes, de la lógica formal. De tal manera que cuando hablemos, por ejemplo, de que en una señal eléctrica pasa la luz, por ejemplo, es porque la información pasa, lo que permite la comunicación entre las computadoras. Tú sabes, alguna vez vas a estudiar ingeniería, electricidad, que cuando hay un problema en redes, cuando por ejemplo un cable de red no funciona bien y no hay señal de internet, entonces vienen los técnicos y utilizan aparatos que permiten detectar la entrada o la salida de línea. Y esa entrada o salida se detecta en 0, que cuando entra la línea, entra la señal, en 1, cuando entra la señal, entra la línea, o en 0, cuando no entra la señal, no entra la línea. Entonces, todo lo que llamamos Internet se puede reducir a lo que estamos mencionando, ¿no? A ceros y a unos. De tal manera que podemos decir que un valor de entrada de información puede ser equivalente a 1, lo que en lógica proposicional sería verdadero. La no entrada de información sería equivalente a 0, lo que significa el valor de falsedad. Todo, absolutamente todo se reduce a esto, nada más. Los videos, las fotos, etc. Entonces, lo que podemos significar es que existe una suerte de isomorfismo entre los valores que proporciona la informática, la señal de entrada o de no entrada de información, con los valores de la lógica clásica bivalente. Recuerda que se llama bivalente porque tiene 2 valores. Existe un isomorfismo, empleando las palabras de otro notable lógico llamado Ludwig Wittgenstein, que como lo sabes también fue un filósofo muy notable del siglo XX. Entonces existe un isomorfismo, una igualdad en la forma entre el trabajo de información que nos proporciona la informática y también, si quieres, la electrónica con lo que proporciona la lógica proposicional. Entonces, ¿qué podemos decir, profesor? A partir de este esquema isomórfico entre la informática y la lógica, se pueden construir circuitos lógicos
o, si quieres, se pueden construir con puertas lógicas. Por ejemplo, como ves aquí en la pizarra, un circuito lógico es una fórmula que, al ser traducida, nos da todo un sistema de entrada o de no entrada de información. Lo que se puede decir un sistema de entrada de corriente eléctrica o de no entrada de corriente eléctrica. Las fórmulas de lógica proposicional pueden traducirse a esquemas de circuitos eléctricos o de información. Vamos a ver por esta parte. Vengan por acá. Por ejemplo, mira, ve, para hacerlo más práctico esta parte, veamos esta parte de acá, ¿no? A ver, aquí. Tú ves acá un circuito lógico. Bueno, acá ves 4 circuitos lógicos, ¿ya? Este es el más sencillito. Esta parte de acá, este cuadradito azul, vamos a ponerle un nombre, ¿ya? Vamos a decir que este cuadradito azul, profesor, es la batería, ¿ya? La batería. Ahora, ¿es una batería, pues obviamente, de corriente o es un disco con bastante información? Digamos un disco duro. Entonces, esta batería va a enviar una señal eléctrica, ¿no es cierto? Cualquier persona que tiene bastante sentido común, como tú lo tienes, sabes que para que la corriente que está acá llegue a iluminar el foco, es obvio que la corriente tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí, y de ese modo llegar. ¿No es cierto? Obvio. Y de esa manera, pues obviamente, el foco se prende, ¿o no? Lo que significa entonces que este interruptor, este puntito se llama interruptor, ese interruptor que le podemos llamar interruptor P, ¿qué tiene que estar? ¿Abierto o cerrado? Para que pase la corriente, el interruptor debe estar cerrado. Esta palanquita debe estar para abajo, cerrada, para que de esa manera la corriente pueda pasar y de ese modo el foco prenderse. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en un circuito cerrado pasa la información o, si quieres, el foquito se prende. Y por ese motivo, como pasa la información, entonces le vamos a llamar a este punto en lógica proposicional verdadero. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero supongamos que teniendo acá corriente en la batería, la corriente sale, porque es un cable, sale y se queda acá y no pasa la corriente, o si quieres no pasa la información. Al no pasar, es obvio que el foquito se va a prender, no se va a prender, imposible. Y como no se va a prender, entonces no podemos decir que es un circuito cerrado, es un circuito abierto, porque el punto, valga la redundancia, está abierto, está levantada la plaquita, y por tanto la corriente no llega, pues, ¿ves? Está acá. Entonces, si un circuito cerrado es verdadero, un circuito abierto le voy a llamar falso, porque la información no pasa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces es muy sencillo. Si tú te das cuenta, acá está, en este sencillo esquema, los valores fundamentales de la lógica proposicional, ¿no? Verdadero, falso. Ya sabes, cerrado, verdadero, pasa la información. Abierto, falso, no pasa la información. Ahora bien, como existe un isomorfismo entre la informática y la lógica proposicional, entonces, ¿qué podemos decir? Que el trabajo de la informática o de la electrónica tiene que ser similar, por no decir igual, al trabajo de la lógica proposicional, ¿o no? Claro, hay un isomorfismo. Entonces, ¿qué podemos decir, profesor? Por ejemplo, acá tenemos un circuito, pero en este caso tenemos 2 interruptores. Ya acá ha habido uno. Acá hay 2. Este circuito se llama circuito en serie, porque como su nombre lo dice, está en serie, está en línea. Cada vez que ves un circuito que está en línea, se llama en serie, uno tras otro. Ahora bien, por una cuestión hasta estrictamente lógica, que seguro lo entiendes bien, si acá tenemos corriente en esta batería, ¿cómo hacemos para que la batería o la corriente de la batería llegue a iluminar el foco? La única manera de que esta corriente de acá llegue al foco es que salga por acá. Esto tiene que estar, ¿qué? Abierto o cerrado.
cerrado para que pase la corriente, ¿no es cierto? Tiene que avanzar la corriente por acá y sigue avanzando, y este punto tiene que estar, ¿qué? Abierto o cerrado. Cerrado para que finalmente la corriente llegue. Es decir, la única manera para que el foco se prenda es que tanto el interruptor P como el interruptor Q deben estar abiertos o cerrados. Cerrados. Y como cerrado es verdadero, entonces, mira, ¿no te parece esto similar a la tabla de la I, de la conjuntiva? Claro, profe. Porque cerrado es verdadero, abierto es falso. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, dejo abierto el interruptor Q, la corriente no va a pasar. Y como no va a pasar, entonces sería imposible que el foco se prenda. ¿Me hago entender o no? Si dejo abierto el interruptor P, con más razón, pues, la corriente solamente va a llegar hasta acá. Y como va a llegar hasta acá, entonces el foquito no se prende. Con más razón, si los dos interruptores estuviesen abiertazos, entonces la corriente jamás va a pasar, pues, y el foquito no se prende. La única manera que el foco se prenda es que tanto el interruptor P como el Q estén cerrados, o sea, sean verdaderos, porque cerrado es verdadero. Y esto es el isomorfismo de la I, ¿o no? ¿O no es una I? Una I es verdadera cuando ambas son verdaderas. Tiene un falso y todo va a ser falso, ¿no es cierto o no? Claro, entonces por eso se dice que los circuitos en serie imitan, reflejan, representan a una conjuntiva. Ahora, esto, mira acá, este circuito no es en serie, se llama circuito en paralelo, que como su nombre lo dice, se debe a que el interruptor P y el interruptor Q están en paralelo. El cable se dobla, así, ¿no? Baja y llega al foco. Ahora, hasta por una cuestión de sentido común, profesor, una cuestión elemental de sentido común, tú sabes que, por ejemplo, acá está la corriente en la batería. Solamente bastaría, profesor, con que, por ejemplo, este interruptor esté cerrado para que la corriente pase por acá, tome este interruptor cerrado y de ese modo llega al foco y lo prenda, ¿o no? O sea, solamente basta que un punto esté cerrado, o sea, que un punto sea verdadero o falso. Verdadero. ¿Y eso no te sugiere la tabla de la o no? Mira, un punto y solo uno se prende, solo uno se prende. Obviamente, si tiene dos, se prende con más ganas todavía. ¿No es cierto? La única manera de que el foco no se prenda, es que tanto este interruptor como ese interruptor, que deben estar cerrados o abiertos. Abiertos, claro. Si acá lo abrimos, levantamos esta plaquita para arriba y eso también lo mantenemos abierto, entonces la corriente llegaría hasta aquí. Y como llegaría hasta aquí, entonces el foco nunca se prende. Y abierto, como lo sabes, es falso. Entonces, la O es falsa cuando ambos están falsos. El foco no se prende cuando los interruptores están abiertos. ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta? Entonces, el interruptor está abierto, por tanto el interruptor se llama falso. Y si ambos interruptores, están abiertos, entonces con más ganas pues el foco no se va a prender, ¿cierto o no? Claro, esa es la idea. Entonces, en resumen, profesor, podemos decir que un circuito en serie es la representación gráfica de una conjuntiva y un circuito en paralelo es la representación gráfica de una disyuntiva. Tú sabes, porque conoces mucho de leyes de lógica proposicional, que todas las fórmulas pueden traducirse en términos de I o en términos de O. Lo que significa entonces que si yo tengo una fórmula, por ejemplo, P entonces Q puede ser no P o Q. Y por consiguiente traducido a un esquema, un circuito, en este caso un circuito en paralelo. ¿Se entiende? Entonces, acá podemos hacer, profesor, cómo la lógica puede servir en la aplicación de la construcción de circuitos. Veamos por acá un ratito para repasar esto.
Entonces, como ya te dije, maestrazo, existe una suerte de isomorfismo entre el trabajo de la informática con el trabajo de la lógica bivalente. La informática se reduce a una entrada de información o una no entrada de información. Y siempre la entrada es 1 y la no entrada es 0. Verdadero, falso, en otros términos. De tal manera que el isomorfismo se puede expresar en circuitos lógicos, pero también, como vamos a ver, en compuertas lógicas. Recuerda, nunca te olvides, los circuitos se llaman cerrados cuando el interruptor obviamente está cerrado, esta palanquita está para abajo, la corriente llega a pasar y encender el foco o pasar la información. Circuito abierto es cuando el interruptor obviamente está abierto, y la corriente o la información no pasa, haciendo pues que el foco no se prenda, si es acaso corriente, o la información no llegue, si es acaso una cuestión informática de computación. El circuito en serie siempre representa una conjuntiva. Como ves, la única manera de que el foco se prenda es que ambos puntos estén cerrados, o sea, que ambos puntos sean verdaderos. Un circuito en paralelo ocurre cuando o bien el punto P o bien el punto Q o los dos pueden estar cerrados para que la información pase y de ese modo logre su objetivo de encender el foco o de transmitir información. Lo que se sigue es que la única manera que el circuito en paralelo no pase información, digámoslo de esa manera, o no pase la corriente, nunca, es que ambos puntos deben estar abiertos. Solo si los puntos están abiertos, pues no pasa. Lo que significa entonces que el circuito en paralelo vendría a ser la representación isomórfica de una O.